¿Quién era el Padre Pío? ¿Qué relación tenía con Uruguay, específicamente con el departamento de Salto? ¿Por qué se levantó una gruta con su estatua en medio del campo? ¿Este padre italiano tiene algo que ver con fenómenos extraterrestres? ¿Qué pasó en ese lugar de tan extraordinario que lo hace tan interesante como para ser visitado por muchas personas, no solo de Uruguay, sino de todo el mundo? Las personas que visitan el lugar lo hacen por fe religiosa o vienen con la esperanza de tener alguna experiencia paranormal o algún contacto con extraterrestres. Prepara tu cafecito, que todo esto te lo cuento ahora. Pero antes te pido el favor de suscribirte en el canal. Déjame al final del vídeo un like. Te aseguro que me estarás ayudando mucho para proseguir con el canal y seguir produciendo nuestras historias. Al final te dejo una sugestión de vídeo de mi canal. Desde ya, gracias. Yo soy Américo Cardoso y esto es Crónicas con Café. Todos tenemos un lugar donde buscar respuestas a las preguntas más frecuentes que nos hacemos los seres humanos. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay vida en otros mundos? ¿Estamos solos en el universo? Y si no estamos solos, ¿existen los extraterrestres? ¿Nos visitan? ¿Existen los milagros? ¿Están asociados a una figura específica o hacerlo es parte de la invención humana? Así como muchas otras interrogantes que nos lleva a pensar en nuestra propia experiencia y en función de ello, el nacimiento de la fe o el desarrollo de la misma en lo que ya creíamos o que no creíamos. En Salto hay un lugar que ha pasado a ser desde hace muchos años el centro de la búsqueda a las respuestas de todas estas creencias. Asociado a un presunto fenómeno sobrenatural o místico que habría ocurrido hace más de 40 años, otro hecho religioso que ocurrió en el mismo lugar, generó en la opinión pública, a juicio de los conocedores de los dos casos, la distorsión de los hechos, lo que ocasionó molestias, incluso para los propietarios del lugar. La imagen del Padre Pío, cuya gruta el propietario de la estancia La Aurora mandó a construir en sus tierras hace muchos años por motivos personales de su fe católica religiosa, fue asociada a un presunto fenómeno de contacto del tercer tipo, que habría ocurrido en ese mismo lugar el 4 de febrero del año 1976, marcando a ese sitio como referencia de avistamientos de ovnis para mucha gente, más allá de que esto último haya sido o no comprobado. A nivel mundial, este fenómeno es conocido y en cualquier sitio de internet donde uno quiera buscar información sobre el Padre Pío, un sacerdote capuchino que tuvo amigos en Salto y del cual se dice que habría tenido el don de practicar la bilocación. ¿Qué significa esta palabra? Es el término utilizado para describir un fenómeno paranormal, sobrenatural o divino, según el cual una persona u objeto estaría en dos lugares diferentes al mismo tiempo. La imagen del Padre Pío es asociada con la estancia La Aurora, que no es más que un establecimiento agrícola ganadero, e incluso con la figura de extraterrestres. Lo que más se destaca de todo esto es que Salto aparece en el mapa mundi y en las rutas del turismo internacional por este hecho distorcido y con poca evidencia, aunque reconocido a través de la fe de los que allí visitan el lugar cada año, y que son cientos de personas que llegan de distintas partes del mundo. El Padre Pío tiene una historia muy cercana a la Iglesia Católica de Salto.
Se trataba de un sacerdote capuchino que vivía en Italia, aunque hay un hecho que lo relaciona con esta ciudad. En Salto, en la década del 30, se encontraba cumpliendo funciones como vicario general un sacerdote, Monseñor Fernando Damiani. A este último, que era de raíces italianas, el obispo le había dado potestades para tener contacto con otras comunidades religiosas de Italia con la finalidad de traerlas a Salto. Así fue que Damiani conoció y frecuentó al Padre Pío en Italia, con quien generó una amistad muy fraterna. Posteriormente, el obispo Alfredo Viola también mantuvo una amistad con el Padre Pío, por los lazos normales que se tejen dentro de la Iglesia Católica. Damiani llegó a mantener correspondencia con Pío, un fraile capuchino de la localidad italiana de Pietrelcina. La amistad entre ambos era tal que una vez, cuando Damiani se encontraba en el convento de Pío, en Italia, y sufrió un malestar en su estado de salud, Pío fue a verlo, y en el fruto de esa amistad es que el sacerdote salteño le confiesa a Pío que le tenía miedo a la muerte y que quería tenerlo al lado en el momento que le llegara su turno, porque confiaba en él como su amigo. La historia cuenta que en ese momento el Padre Pío le dijo que no se preocupara, que él iba a estar a su lado cuando le llegara la hora. Recordemos que Damiani vivía en la ciudad de Salto y el Padre Pío en Italia. Así fue que durante el momento en que se estaba colocando la piedra fundamental para la construcción del edificio del Seminario Menor en Salto, edificio hoy que ocupa la Universidad Católica, en el mes de septiembre del año 1941, Monseñor Damiani empezó a agonizar y muere en una de las habitaciones del Obispado de Salto. En ese momento se desarrollaba un congreso eclesiástico donde se encontraban varios obispos y otras autoridades de la Iglesia. Esa noche, el entonces arzobispo de Montevideo, Monseñor Barbieri, que también era de la Orden de los Capuchinos, al igual que Pío en Italia, le avisaron que Damiani estaba agonizando, y cuando salió de su habitación para ir a la que se encontraba el sacerdote enfermo, por el corredor pudo ver la sombra de un fraile capuchino, y así fue que preguntó después: ¿hay algún capuchino acá? No, le contestaron los sacerdotes, respuesta que hizo crecer más la incertidumbre de Barbieri. De ahí surgió la historia de que el Padre Pío, que decía tener el don de la bilocación, de poder estar en dos lugares distintos al mismo tiempo, estuvo en Salto, dándole la extrema unción a su amigo Monseñor Damiani. Consultado sobre este asunto, el obispo de Salto, Monseñor Pablo Galimberti, confirmó esta narración de los hechos, de la que dijo que habrían sucedido en el piso donde yo duermo, y según la versión, eso es todo lo que habría pasado. Admitió que de Pío se decía que tenía ese don y que podía realizar este fenómeno espiritual de la bilocación. Pío era una persona de un alto voltaje espiritual, al punto que por 1917 sufrió mucho porque tuvo los estigmas de Cristo en sus manos, y sufrió tanto al punto que le pidió a Dios que se lo sacara. Esto ha sido comprobado y han habido investigaciones por parte de Roma para beatificarlo, confirmando esta situación. En su época, Pío fue perseguido y ha sido hasta silenciado en su momento, porque despertó el enojo de muchos sacerdotes por su condición. Fundó hospitales y trabajó mucho con los más débiles. Pío era parte de esas personas muy espirituales, según Galimberti. La familia Tona, propietaria de la estancia La Aurora, ubicada en la zona de Daimán, en el departamento de Paysandú, en el límite con Salto, tuvo correspondencia con el Padre Pío, puesto que trazaron una amistad muy importante. Entonces levantaron una gruta en el lugar, puesto que eran devotos de Pío, y lo hicieron como expresión de una religiosidad natural, como ejemplo de los valores cristianos y de las enseñanzas de Dios. Por eso es que existe esa imagen dentro de ese terreno, que incluso en determinado momento
la Iglesia Católica quiso comprarlo, pero Tona se negó y lo dejó abierto a todos aquellos que quisieran acercarse a Pío como hombre de Dios. Expresiones del representante de la Iglesia Católica. Galimberti sostuvo que esta negativa a que la Iglesia comprara esa parte de la estancia La Aurora para controlar que la devoción a Pío no se confundiera con las historias de ovnis que supuestamente habían ocurrido en ese mismo lugar, generaron que las autoridades eclesiásticas prohibieran la celebración de misa y de toda actividad religiosa oficial de la Iglesia Católica en el lugar. Sobre la historia paralela de la Aurora, el obispo dice: a mí me tiene sin cuidado, porque se vinculan con platos voladores que para mí son cosas sin sentido. A mí me interesa el aprecio por el Padre Pío porque acerca a Dios. Y justificó la decisión de la Iglesia Católica que durante mucho tiempo no celebró misas en forma oficial en ese lugar, porque todo lo bueno que tenía el Padre Pío se mezcla con gente que venía no sé de dónde ni con qué intenciones y se distorsionaba. Que la gente quiera celebrar misa en la gruta del Padre Pío y me invitas a ello, lo hacemos, pero que me inviten a lo que dicen como campo magnético me da retorcijones, expresó Galimberti. Integrantes de la familia Tona evitaron pronunciarse respecto a este tema y dijeron que si bien mantuvieron en su momento discrepancias con la decisión anterior de la Iglesia Católica de prohibir las misas al lugar, ahora se encuentran de acuerdo con la decisión del obispo Pablo Galimberti y dicen que el sacerdote concurrió al predio rural y conoce la historia. Por otro lado, afirmaron que la Aurora es un establecimiento agrícola ganadero que pertenece a una familia que trabaja en ella y derribaron todos los mitos que se tejen sobre historias fantásticas, principalmente los que se publican en diversos sitios de internet. Sin embargo, las historias que se tejen en torno a la figura del Padre Pío y de la estancia La Aurora son mucho más fantásticas de las que argumentan incluso los propietarios del lugar y supuestos protagonistas de avistamientos. Desde los más diversos sitios de internet hasta un exitoso programa de televisión de la cadena norteamericana Fox, los expedientes secretos X nombraron a la famosa estancia sudamericana como uno de los vórtices energéticos de nuestro planeta. Incluso se dijo que luego de que el 4 de febrero del año 1976 sucediera un fenómeno extraño, y este fenómeno te lo cuento en otro video, que para la opinión pública trascendiera como un encuentro cercano del tercer tipo. Al lugar concurrieron un grupo de técnicos japoneses que se encontraban trabajando en la construcción de la represa de Salto Grande, haciéndolo con unos medidores de radiación y pudieron detectar que en ese campo había un grado de magnetismo mayor al de cualquier otro punto del lugar. Desde entonces, la estancia ha recibido visitantes de todo tipo y de todas partes del mundo, desde excursiones que se preparan desde Argentina para encontrarse en lo que denominan el campo magnético, hasta agrupaciones que creen en seres cósmicos y que visitan la estancia pensando en hallar lo que llaman seres de luz, invadiendo el lugar, que ha llegado a convertirse en uno de los atractivos turísticos más importantes de la zona. Desde establecimientos linderos que brindan espacios de reflexión espiritual basados en la creencia de seres de aurora, refiriéndose a los extraterrestres y a los privilegiados que pueden tener contacto con estos. El mito de los avistamientos de naves espaciales, que mucha gente asegura haber visto, entremezclado con la Gruta del Santo Milagroso, en que convirtieron al Padre Pío, despiertan el interés de muchos turistas que llegan cada año a pedirle a la estatua del sacerdote capuchino que le conceda un milagro, al mismo tiempo que acampan en la zona mirando al cielo, esperando que la naturaleza, o vaya a saber qué cosa,
aparezca y los deslumbre. Mientras tanto, los operadores turísticos y los vendedores de estampitas y de souvenirs se instalaron en las afueras y hacen su negocio. Pase lo que pase allí dentro, ya que más allá de las creencias de cada uno, el único dato objetivo de toda esta parafernalia es que ese lugar se ha convertido en un sitio de interés turístico para el departamento y deja para los operadores de la zona buenos dividendos. La sugestión que te dejo en mi canal es el video Volpe. Se trata de un asesinato ocurrido en la década del 50 en Montevideo y que conmovió a toda la opinión pública del Uruguay en su momento. En la esquina del video puedes clicar en el card para poder asistir a esta sugestión. Gracias por asistir a mis videos. Hasta el próximo café.